haremos uno de los panes caseros redondos integral más rico que he probado en toda mi vida. Así que vamos a la receta paso a paso sin perder mucho tiempo. Vamos a pesar acá, familia, 450 gramos de harina 3.0. Vamos a pesar acá directamente 450 gramitos, ¿sí? Ok. Vamos a agregarle acá harina salvado. Harina salvado, tiene que ser salvado también. En caso de que no consigan salvado, el afrecho para panadería también es bueno. O en cualquier caso, si no consigue uno de los dos, la harina integral. Ok. En este caso vamos a agregarle 50 gramos de harina salvado, ¿sí? Ok, ahí está, 50 gramitos de harina salvado y 50 gramitos de ajonjolí o sésamo blanco, ok. Ahí está, echamos todito acá. Vamos a mezclar todo completito acá esto, así, muy bien. Ok, mezclamos todo esto. Vamos a abrir un hueco acá en el medio, ¿sí? Así, un huequito acá en el medio, ahí mismo. En este punto vamos a agregarle una cuchara así, una cuchara bien llena de azúcar, ok. Y vamos a agregarle acá 20 gramos de levadura fresca, ¿sí? Así, 20 gramos directamente de levadura fresca. Acá preparamos en total 300 ml de agua, agua natural normal. Si es posible, natural, un poquitito tirando hacia un poquitito frío, ¿sí? Echamos acá en el medio. Y con nuestra maderita vamos a mezclar un poquitito, agarrando un poquitito de harina de los costados, ¿sí? Así. Ahí está. Muy bien. Esto lo vamos a dejar reposar un poquitito, gente, ¿sí? Vamos a dejar reposar unos 5 a 10 minutitos. Una vez que este empiece a fermentar, volvemos y le agregamos la materia grasa y la sal y ya continuamos, ¿sí? Gente, miren cómo ya empezó ya a burbujear nuestra levadura, ya activó, así que vamos a continuar. Vamos a agregarle acá 10 gramitos de sal, acá en un costadito vamos a derramar así. Pesamos, siempre pesamos, miren, ¿sí? Es muy importante tener nuestra balancita digital para que todo nos salga bien, ¿ok? Vamos a agregarle en esta ocasión 3 cucharitas de aceite vegetal de girasol o aceite de oliva. Cualquiera de los dos que tenga es ideal, ¿ok? Muy bien. A partir de ahora ya comenzamos ya el amasado. Acá habíamos preparado en total 300 ml de agua. Ya tiramos un poquito acá y vamos a ver si sobra o nos da todo justito, ¿sí? Vamos a buscar una masa un poquitita floja, un promedio, no muy floja ni no muy dura. Tiene que ser promedio para que nuestra masa salga bien, ¿ok? Vamos a ir echando de a poquito el agua y ya comenzamos el amasado. Vieron que utilizamos nuestra charolita de plástico. Siempre yo recomiendo el de metal porque el de metal es mucho más fácil de lavar. Se puede lavar con alambrillo, limpiar bien con virulana y cosas así. Que con el plástico no se puede hacer porque el plástico ahora se va a salir todo, ¿ok? Por eso es muy importante usar una charolita de metal, pero de igual manera. Acá les muestro que podemos amasar con una charolita así de plástico, que es lo que más conseguimos muchas veces en los supermercados, así este tipo de charolita de plástico, ¿ok? Le falta más líquido, le vamos a echar más acá. Y ya vamos juntando todo esto, ¿sí? Esta parte siempre es importante hacerlo con mucha paciencia. No apurarse. Hay que ir juntando toda la masa entre sí. Esta parte recién es mezclado, todavía no es amasado, gente, ¿sí? Amasado es después de esto, cuando sacamos la mesa, ahí recién es el amasado. En este punto recién es mezclado. Mezclamos todos los ingredientes con el agua de manera que podamos manejarla, ¿sí? Ya les muestro ahorita la textura de la masa que estamos buscando en esta ocasión.
pasar todavía un poquitito de líquido. Así. Más o menos hasta este punto. Miren más o menos lo que sobra es muy mínima. Si quiero echarle todo, voy a echarle todo, pero me gusta que me salga mi masa justito. No quiero que se me pase para no tener problemas después, ¿sí? Ok. Acá, miren de cerca. Esta es la textura de nuestra masa, miren. Así. Esta es la masa que buscamos, ¿sí? Bajamos acá. Acá sí ya empezamos ya el amasado, ¿sí? Doblamos entre sí. Siempre el amasado es doblar entre sí, apretar y formar un gusanito, ¿sí? Así. Vamos doblando entre sí para que se vaya formando nuestra glutínica, ¿ok? Ok, gente. Ya amasamos muchísimo acá. Mientras medí también el agua que utilizamos y hemos utilizado en total 280 ml de líquido, familia, ¿sí? Quedamos entonces con que utilizamos 280 ml de líquido. Pueden medir 280 ml de líquido, usen para esponjar la levadura y luego ya para amasar. Y este es el resultado. No le hemos agregado ni un poquitito de harina, nada. Miren, buscamos una masa no muy blanda ni no muy fuerte, un promedio, ¿sí? Esto lo vamos a dejar reposar acá, así. Vamos a taparle con una bolsita, ¿sí? Tapamos con una bolsita así, una bolsita cualquiera que traemos ahí del súper, así. No hay que complicarse demasiado, gente, ¿ok? Así, tapamos bien para que esto pueda ir descansando y reposando. Le vamos a dar unos 30 minutitos aproximadamente para luego continuar nuestra receta, ¿sí? Ok, gente, ¿cómo están? Ya pasamos ya unos 30-35 minutos que dejamos reposar nuestra masa. Miren más o menos cómo está. Vamos a dividir por el medio mismo. Esto hemos hecho un poquito de harina acá encima, así. Vamos a dividir por el medio mismo. Vamos a hacer dos panes, ¿sí? Dos panes redondos es lo que vamos a hacer. Pero vamos a darle otra vez que repose unos minutitos, ¿sí? Vamos a embollar esto unos minutos otra vez y vamos a dejar reposar. Vamos a hacer así, vamos a ir apretando, desgasificando y doblando en el medio así, ¿sí? Vamos doblando entre sí hacia el medio hasta hacer un lindo bollito, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahí ya tenemos uno. Así, apretamos, lo doblamos, apretamos, lo doblamos, apretamos, lo doblamos entre sí, ¿sí? Esa es la técnica. Y lo vamos repitiendo. Lo doblamos en el medio entre sí. Y así vamos formando un lindo bollito, ¿sí? Luego por último, apretamos así con nuestras manos. Ahí está. Muy bien. Vamos a dejar reposar otra vez, familia, un poquitito, ¿sí? Unos minutos más, unos 15 minutitos aproximadamente vamos a dejar otra vez reposar y luego venimos y formamos de vuelta nuestro bol, ¿sí? Para que pueda tener buena textura nuestro pan. De vuelta lo dejamos reposar acá un ratito, unos 15 minutitos aproximadamente. Ok, familia, le dimos unos 10 minutitos aproximadamente. Ya vamos a tocar otra vez nuestra masa para formar definitivamente nuestro pan, ¿ok? Vamos a enharinar un poquitito esto para ir colocando nuestro pan acá para que pueda fermentar, ¿sí? No hace falta aceitar, solamente un poquitito de harina para que salga bien rústico nuestro pan integral, ¿ok? Retiramos esto con nuestra espátula, damos la vuelta así. La parte de arriba ponemos hacia abajo y desgasificamos realmente, ¿sí? Así. Miren, sencillo. Lo gasificamos y luego estiramos una parte de los costados y doblamos hacia el medio y así vamos haciendo sucesivamente, ¿sí? Tiramos los costados, doblamos, tiramos los costados, miren, sencillo, y lo doblamos, ¿sí? Hasta que le cerramos bien acá con esta parte así, le damos la vuelta, echamos un poquitito de harina acá y así metemos nuestra mano, esta parte metemos abajo, así, le damos la vuelta y lo vamos apretando para que se pueda sellar bien ahí abajo, familia, ¿sí? De esta forma entonces formamos definitivamente
nuestro pan casero. Esto ya lo trasladamos en nuestra asadera. La misma cosa hacemos acá. La parte de arriba bajamos, lo vamos regasificando así, con la palma de la mano, apretamos. No hay que romper nunca la masa, nunca hay que romper la masa, solamente hay que apretar, ¿sí? Estamos así, con mucha suavidad, sin romper la masa. Giramos un poco así, agarramos una parte así, sin romper la masa, tiramos levemente, lo vamos hacia el medio, así sucesivamente lo vamos haciendo para que se vaya formando una linda red a nuestro pan, ¿sí? Ok, luego cerramos bien acá, así, y le damos la vuelta, un poquitito de harina otra vez acá, y con esta parte de la mano le vamos apretando un poquitito y le vamos cerrando un poquitito, ¿sí? Así lo sellamos bien y ya vamos formando nuestro pan, un lindo bollito para que podamos dejar reposar de vuelta, ¿sí? Vamos a separar bien esto uno del otro así, más o menos a esta medida. En este punto vamos a agregarle un poquitito nada más de harina por arriba, así, para que le tenga un toquecito rústico así, y lo vamos a tapar de vuelta con nuestra bolsita. No vamos a dejar mucho tiempo acá. En este punto ya vamos a comenzar a precalentar nuestro horno, gente. Vamos a empezar a precalentar ya el horno. Vamos a poner en 230 grados unos 10 minutos. Vamos a meter un poquitito de agua caliente en una charolita, si es posible, de acero inoxidable para que no se oxide, o si tienen una olla de hierro o una asadera de hierro abajo, un chiquitito, algo que no ocupe todo la parte de abajo del horno para que no después tengamos problemas a la hora de hornear. Algo tiene que ser algo chiquitito. Metemos en el horno, prendemos el horno en 230 grados 10 minutos antes, ya comenzamos a precalentar. Esto lo dejamos acá así por unos minutitos, unos 10 minutitos aproximadamente. Luego venimos, ya lo cortamos y ya metemos en el horno, ¿sí? Ok, familia, ya han pasado ya unos 15 minutitos aproximadamente. Ya está ya bien fermentadito nuestro pan. Lo que vamos a hacer son dos cortecitos. Acá tengo un poquito de aceite. Voy a aceitar un poquitito mi navaja para que pueda hacer mejor mis cortes tipo cruz, pero no hay que hacer un corte muy profundo, un corte medio superficial nada más, así. Le pongo de vuelta mi aceitito para que pueda cortar mejor. Este es un truquito nuevo que aprendí, gente, que se corta mejor si le colocamos un poco de aceite a nuestra navajita, ¿sí? En el medio mismo, así, no muy profundo, gente, ¿sí? Más o menos un poquitito menos que medio centímetro se tiene que cortar, ¿sí? Para que no sea muy profundo el corte, ¿ok? Vamos a rociar con agua acá, familia. Miren, un rociado así, rociamos bien acá, bien para que tenga buena humedad. Y vamos a utilizar, gente, si tenemos así tipo ollitas que son de acero inoxidable, que son bien finos, no tiene que ser de hierro, porque de hierro, si su horno no es caliente, no le va a servir, ¿ok? Uno así que tenga una altura bastante considerable, de manera que no toque nuestro pan. Y con esto vamos a bajar despacito así. Y ahí, familia, ¿sí? Ahí se va a cocinar. Miren, por ejemplo, yo tengo dos parecidos. Este por ejemplo, era de una batidora, un tazón de batidora, de acero inoxidable también. Si tienen una ollita que no son de acero inoxidable, pero que se pueda calentar, le va a servir, ¿ok? Voy a bajar acá con mucho cuidado, así, ahí está. Así mismo voy a meter mi horno, que está bien caliente, ya tengo ya mi agüita ahí, está calentando también. Así que esto lo llevo en el horno y 15 minutos aproximadamente después ya vamos a cocinar esto por lo menos unos 230, 250 grados por unos 15 minutos. Luego retiramos esto y continuamos la cocinada, ¿sí? Ya vamos a ver. Ahí ya le metí. Ahí tenemos nuestro tazoncito. Tiene que ser pequeño porque si es grande va a agarrar toda la parte de abajo y va a evitar que se cocine bien nuestro pan, ¿ok? Ahí está, 250 grados. Unos
este pan vamos a cocinar aproximadamente unos 30 minutos aproximadamente. 30-35 minutos dependiendo de cómo se va desarrollando. Pero a los 15 minutos le vamos a retirar nuestra ollita, ¿sí? Ya pasaron ya unos 15 minutos que dejamos nuestro pan acá. Vamos a retirarle sus contenedores, ¿sí? Mucho cuidado, con mucha suavidad, porque esto está muy caliente, gente. Vamos a retirar y vamos a sacar arriba, ¿sí? Vamos a sacar arriba y vamos a ir retirando, ¿sí? Primero vamos a retirar esto y luego vamos a retirar, ¿ok? Muy bien. Ya les muestro cómo está nuestro pan. Miren, gente, así está nuestro pan en este momento, ¿sí? Ahora vamos a dejarle cocinar de vuelta unos 15 minutitos más aproximadamente, ¿sí? Ahí cerramos y ya lo dejamos. Esta familia, finalmente, después de muchos procesos, ya terminamos ya nuestro pan integral y quedaron así, familia. Este es nuestro pan integral casero que hicimos hoy. Vamos a mirar así de cerca cómo quedó. Miren, familia, miren, espectacular. Tiene buen hueco ahí dentro, miren. Riquísimo va a ser este pan, gente. Miren nada más, espectacular nuestro pan casero. Miren, crocante por arriba y suavecito por dentro. No voy a cortar todavía, gente, esto porque esto ya me pidieron para que le guarde. Entonces no voy a poder cortar en esta ocasión. Solamente quería mostrarles cómo quedó nuestro pan integral. Así, familia, espectacular. Espero que hagan en sus casas, puedan hacer de esta manera. Sigan todos los tips que les enseñé en esta receta, paso a paso, sencillo, no hay que complicarse. Y espero que comenten, dejen manito arriba. Y como siempre, familia, vamos a estar haciendo videitos cada semana para poder cumplir con ustedes en aprender haciendo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.